un hombre de buen porte. Sí. No, 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 porque no, tú no, no no, eres no, familia no, de no, 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 Félix. no, sin ofensa personal, oye, sin alusiones Tú personales. no eres familia de Félix. Sabes que yo no soy youtuber. Ay, 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 lo dijo. Y si lo quieren más claro, pregúntenmelo a mí. Yo no entendí. ¿No entendiste? Perdón. Es No. que Buenas ahora hay... tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde en el rumbo de la tarde. Bienvenido. Buenas tardes a ustedes, gracias por nombrarme. Yo realmente las cosas, Valentín sabe que no andan bien en derecho. Yo estoy aquí, estoy a sus órdenes. Doctor, Y- se ha estado cuestionando el tema de los offshores o paraísos fiscales, si son legales o no son legales. Yo creo que la discusión ha sido mal orientada y yo quisiera que usted nos ilustrara como abogado y especialista en el tema. Porque yo creo que la trascendencia de eso y donde radica realmente el problema no es que sean legales o que sean ilegales, sino que esos son escondites, formas de guardar dinero, ocultar dinero y por supuesto ocultar las ganancias que ese dinero genera. Porque ese dinero no es un geyser, no es un geyser que está ahí, un bloque de hielo que está congelado, Claro. porque hasta esos bloques de hielo se están descongelando. No, y si lo tuvieran guardado en una caja fuerte se deprecia, Se por desprecia mucho que, mucho. que suba. Es decir, ¿en qué consiste realmente? ¿Por qué hay tanta preocupación a nivel internacional con relación a esa figura? Mira, esa del paraíso preocupación fiscal? es reciente porque, de hecho, en el corazón de los Estados Unidos existen estas compañías que de alguna manera tienen orígenes en el sistema anglosajón, pero fundamentalmente en el sistema norteamericano. Antes se hablaba de derecho comercial, ahora se habla de derecho de negocios, que no es un cambio de palabras, sino de paradigmas, por las modalidades diferentes de negociación. Por ejemplo, para usted suscribir o comprar, debía desplazarse a un lugar, recoger la mercancía y entregar el dinero. Ahora resulta que desde una computadora te puede hacer todo eso y te coloca la mercancía en la puerta de tu casa por una simple transferencia. El sistema jurídico francés y sobre todo el derecho comercial no, no preveía este tipo de cosas que son legítimas, no necesariamente legales, y eso no significa que sean tampoco ilegales, porque en derecho de negocios hay una norma que se llama usos y costumbres, y los usos y costumbres en negocios son una fuente de derecho. No solo la ley, la jurisprudencia, los contratos, también las normas de buenas prácticas, independientemente de que estén en la ley, la manera como se acostumbra a negociar, eso es una fuente de negocio. Por ejemplo, para decirlo un poquito más sencillo, en los campos hay un papel que le llaman el conduce. El conduce y el certifico. Tú a un jurista tú le dices, ¿qué es un certifico? Y no te va a entender. ¿Sabe qué es el certifico? Un documento que le levanta al alcaide, el alcalde es el síndico. El alcaide es un funcionario que tiene fe pública para algunas actuaciones en los campos. Entonces, En algunos sistemas es un carcelario. sí, también. Ese alcaide del campo, cuando usted vende una vaca, o un caballo, o un animal, usted debe buscar una certificación de que ese animal es de fulano de tal y se lo vendió a fulano de tal. Pero no firman un contrato mediante el cual se certifica, no, que ni lo legalizan. El alcaide levanta un papelito, usualmente con algunas dificultades de literatura y de ortografía y de cuantas cosas, y se llama certifico, que el campesino lo llama certifico. Eso es práctica comercial, eso es práctica de negocios, pero a su vez, para Y usted, a veces para, vale más la palabra sí, del que certifica, sí, vale más a veces sí. que un documento Te va a escrito. dar una idea de negocios, de apuestas en las galleras, que es una práctica de negocios. En la gallera, Oh, pero y en las bolsas de valores. así, sí, pero vamos a verlo en la gallera, que es como un poquito más sencillo, porque el, el- el- en la gallera, usted hay 300 gente jugando gallo y vociferando cosas. ¿Sabe que en la gallera, tú me vas a poner eso? Sí, para que oiga Leila. Pero es que Para que escuche a Leila. los morenos no me voy a mover con esto. Esto es para los blanquitos. Mira, yo compré uno blanco.
porque yo no soy racista. Igual que los haitianos. O sea, los haitianos tienen en su constitución, dicen que se prohíbe que el presidente de Haití sea blanco. Pero el punto es que en las galleras... Y gracias a Dios que no son racistas, Sí, entonces, sí. ¿verdad? Mira, en las galleras hay 100 hombres vociferando y apostando un gallo. Y de una valla a la otra, de un lado a la otra, uno te vocea 100 a 10. ¿Tú sabes qué significa 100 a 10? 100 pesos Contra 10 pesos. contra 10 pesos. O 100,000 pesos contra 10,000 pesos. 100 al 10 al giro. Ahora- ¿Y sabes qué te dice? Responde allá. Van. Eso es todo. Yo quiero hacer una última pregunta. Óyeme, si el que perdió los 100,000 pesos, si el gallo de que apostó los 100,000 pesos perdió, ese señor ahí mismo se desplaza, saca el dinero de una funda negra, agarra por la boca, como dice un amigo, y se desplaza donde el otro le entrega sus 100,000 pesos. Palabra de gallero. Eso es una práctica. Claro. Y así existe en los negocios. Son códigos de honor. Son códigos de Pero honor. además, pero lo que le quiero significar es que esas son fuentes de derecho. En consecuencia, las offshore, aunque no existan en algunas legislaciones, pero es legítimo porque las prácticas de buenos negocios son una fuente de derecho. Mira, yo voy a hacer Y la no última. es ilegal. No Yo es voy a ilegal. hacer, No. si me permite, Leila, yo voy a hacer una última pregunta porque yo no vine aquí a hacer preguntas sino a escucharte. En el No día me de haga hoy. eso. ¿Y cómo Pero- le escuchamos si no le preguntamos? No, pero porque ustedes van a No, yo preguntar. mismo me pregunto y me porque respondo. porque yo tengo una sola, solo me queda una última pregunta. No, tranquilo. Adelante, don Miguel. El alegato de quienes usan los paraísos fiscales es que es una cosa legal, es un instrumento legal de negocios y que el dinero depositado... Y donde no sea legal es legítimo, que significa Claro. que no es ilegal. Ok. Y que dicen que el dinero o la fortuna o los bienes allí depositados Ujú. pagaron los impuestos correspondientes en el lar donde él vive. Claro. Ahora bien, ese dinero o esos bienes no se colocan en esos paraísos fiscales para que se queden estáticos, Claro. sino para generar negocios. Y esos Y negocios... que paguen menos impuestos, o no paguen No impuestos. paguen impuestos Claro. porque son paraísos fiscales, no hay cuestión. Entonces, esos bienes o ese dinero, esa fortuna generan negocios Claro. que a su vez generan muchas utilidades. Aquellos dominicanos que tienen Que a su vez no pagan impuestos aquí. y a su vez no pagan impuestos aquí ni en los lugares donde están. Entonces, ahí, como decía Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle, Sí. ¿no? ¿No es cierto? Sí, mira qué hay con estos temas. Efectivamente son una fuente de ocultamiento, no, de evasión. Yo digo que son escondites. De evasión con conocimiento de causa, sí, a sabiendas, para fines de pago de menos impuestos o no pagar impuestos. Pero resulta... Eso quiere decir que no es un delito precedente para el lavado de activos. no, Porque es evasión, no depende, defraudación. Depende. Qué bonito saco. ¿eh? Sí, sí. Qué bonito saco. Me quiere sacar de control. Aquí Voy va a haber con- un voy- choque, aquí va a haber un choque de cerebro. De piropo, porque tú sabes que nosotros nos piropeamos. Pina Acevedo y Sánchez Morcelo y Vincho hacían eso. Sí, un se, club de, se piropeaban. Un club de bombo mutuo. Se piropeaban, sí. Y por eso ellos eran los dueños de los casos. Valentín y yo Nosotros acordamos. tenemos un club de Bombo Makeli. ¿Usted recuerda ese jugador de basquetbol? De Bombo Makeli. Sí. Bueno, el punto con esto es que es un mecanismo del propio sistema capitalista para torcer un poco las reglas del mismo sistema. Fíjate que en el corazón del sistema capitalista, que es los Estados Unidos, donde más se practica, y no es ilegal. Ahora, ¿cuál es la crítica actual? Es que los estados se dieron cuenta que por una parte, a través de este mecanismo, estaban lavando dinero. La palabra lavar ahora es sospechosa. Estaban transformando dineros de origen ilícito, sucio, en dineros lícitos. En consecuencia, le cayeron atrás a ese tema. Pero e incorporaron ahora productos de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo, cuantas cosas usted quiera. Ahora, incorporaron también la evasión fiscal como un precedente para imputación por lavado de activos, que hay quienes sostienen que el lavado de activos es un crimen en sí mismo. Yo digo que es un crimen derivado, porque eso es otro tema. Pero a donde van es a la imputación por lavado de activos, y dentro de ese contexto está el tema de la evasión de pago al fisco, y lo incorporaron en ese sentido. Esa es la razón por la cual ahora se censura mucho. Pero déjenme decirle, la República en Colombia están de las principales oficinas de abogados de negocios que implementaban este tipo de mecanismos. Pues déjenme decir otra cosa. Nosotros aquí había, ya no,
o prácticamente no, había lo que se llaman compañías de carpetas. Sí, ¿Qué es eso? Que se creaba Bueno, una compañía bueno, que el trámite para tú constituir una Que se compañía pueden comprar. te podía tomar hasta 2 años. y te la vendían en 2 horas. Entonces resulta que lo que hacía una oficina de abogados era que constituía muchas compañías, y si tú querías una compañía, sencillamente te transformaban los documentos y ya. Le voy a dar un ejemplo, y eso no es solo no es Eso dominicano. es una asamblea ficticia. Sí, todo es ficticio, pero tú terminas siendo legitimado. Pero lo único que se procuraba ahí era eliminar el trámite. El trámite no, Era el tiempo. El tiempo. El tiempo. Porque no era el trámite. Mitigar el tiempo. Porque ese abogado que tiene 7 u 8, 10 compañías en carpeta, todas las cuales están a nombre suyo del chofer o de la señora del servicio. Sí, pero después había que cambiar los socios. Pero el cambio de los socios, el trámite era más lento. A él le costó 3 o 4 meses hacerlo, pero transferirte, venderte las acciones en poco tiempo. Además, a través de esa compañía tú registrabas bienes. Le voy a dar un ejemplo. Una sola asamblea. Y en ahí. vez de tú comprar el avión, compraba la compañía, que es la dueña del avión. Ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando imputaron al hijo de Percival Peña de supuestamente haberse robado un avión sí. del aeropuerto de la Isabela? Sí, claro. Pues ¿saben por qué ese proceso le quedó ahí? Entre otras cosas porque no se determinó por las trazas que había Porque llevadas. no tenía dueño. Sí lo tenía. Resulta que el dueño, no voy a mencionar el nombre, el dueño de ese avión es un empresario Preso en Estados Unidos. del este, no, No. del este, un empresario muy reputado y depurado de este país, del este, que compró ese avión en una islita del Caribe. Ese avión había sido ocupado porque a esa islita del Caribe llevó un cargamento de droga, y entonces, de matrícula norteamericana y matrícula N, y entonces él no sabía el origen, pero él compró esa compañía a nombre de la cual estaba el avión, y lo que hizo fue transferirse las acciones aquí. Se roban el avión, despegan para la frontera de Venezuela con Colombia, que realmente es territorio venezolano, se llama la tierra de nadie, que después explico el origen de eso si es necesario, pero es territorio venezolano, pero está en la colindancia con Colombia, por un acuerdo entre Uribe y Chávez. Le llaman tierra de nadie. Es una línea de amnistia. Sí, entonces, ahí nació Gabriel. entonces ese avión aterrizó ahí. Razón por la cual cuando Leonel dice, siendo presidente, pasado mañana el avión está aquí, Chávez lo llamó y le dijo, no, un momentito, papá. Sabes que Chávez tuteaba a los presidentes. Óyeme, tú no mandas en este país, tú mandas allá. Y yo tengo que saber cómo es posible que a Venezuela haya entrado un avión con matrícula N, que significa norteamericano, sin yo saberlo. Ese avión no va para allá y nunca se recuperó. ¿Sabe qué hicieron los dueños de la compañía? Cuando se descubrió el origen de ese avión que lo había comprado a través de una compañía de carpeta, que le requirieron a su abogado, que era creo que Carlos Salcedo, que se retirara de ahí. Porque yo dije, bueno, yo fui abogado de él, y si quieren litigar esto, ya yo tengo la información del origen de ese avión. Y este señor no sabía que ese avión había sido ocupado con una droga en una islita, creo que en las Bahamas, y que allá lo convirtieron en legal a través de una compañía de carpeta que él compró para comprar el avión. O sea, no sé si lo dije muy enredado, pero la idea es... Se supone que lo primero que ocurrió fue que el Estado se quedó con el avión por medio del proceso penal. Sí. Entonces, después que secuestra el avión y pasa a formar parte de bienes públicos, Claro. lo venden en pública subasta. Ahí lo compró una compañía. Ahí lo que hicieron fue que Comprar la compañía. dice no, él. lo incorporaron al sistema a través de una compañía de carpeta. Pero ¿cuál es lo que importa de todo esto? Y el empresario dominicano compró el avión, le dijeron, bueno, si está a nombre de esta compañía, compró la compañía. Entonces Chávez le dijo también a Leonel, ¿por qué no te callas? Pero el punto es ¿qué es lo que importa retener de todo esto? Al punto que vamos, es que los joint venture, es que las compañías de carpetas, es que esas compañías, esas offshore, en realidad son parte del sistema de negocios lícitos que no son pecaminosos en sí ¿Y mismos. por qué se está cuestionando tanto? Te puedo decir algo así rápidamente. De repente, a partir de ahora, de esta Sí. semana, tú verás que dentro de 5 y 6 años aparecerán los niños que llamen offshore
Medrano, offshore Castillo. Como cadena de custodio, ya han nacido 2 niños que se llaman aquí cadena de custodio. Sí. Y la niña se llamarán Pandora. No, Pandora. Muchísimos bebés que se llaman COVID también. Ah, Kobe, exacto, Oye, exacto. y en la Claro. casa, en la casa hay uno, pero se llama Joaquín Balaguer, Leonel Fernández. Mira, ¿y por qué tanto interés ahora en esas... Fundamentalmente en por la esos sospecha, paraísos por la fiscales? sospecha de lavado de activos primero y segundo, El porque terrorismo, ¿no? la sospecha de lavado de activos primero y segundo, porque ahora se han cogido con que todos los funcionarios son sospechosos por el hecho de serlo, que ese es el otro tema. Son PPA, ¿qué Sí, dice la ley? Sí, son sospechosos por el hecho de serlo. Ah, usted es funcionario. Ah, pues te va a citar Jenny Berenice. Porque, no estoy aludiendo a Jenny. No, y porque recuerden también que en algunos casos están vinculando el uso de esas offshores para otras cosas. Sí. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo, están vinculando el uso del dinero para cosas espurias relativas a una fundación que parece que manejaba los fondos, Sí. para bonito, cosas indebidas. bonito. Offshore Mejía Roldán. Así no. Y el presidente de Uzbekistán, o sea, también hay unos temas conexos ahí. ¿Cómo es? Uzbekistán. Distintos. Uzbekistán. Ahora, ¿qué Oye, efecto ¿y puede dónde ser? queda Espérate, eso? mira, mira, Oye, yo no sé dónde queda, pero por el nombre debe ser Eso, lejísimo. después de Juan Mira, Dolio. conservemos la temperatura. Mira, ¿qué efecto podría tener el tema del paraíso fiscal? Y estoy haciendo una pregunta que no debía hacer porque dije que no me iba a hacer aquella. Sí. Pero no me ha quedado claro el asunto. Es decir, ¿cuáles podrían ser los efectos legales del hecho que ahora se sabe que, que los offshore que mencionó el presidente en su declaración de bienes cuando Aclare se que, juramentó presidente? los offshore no son pantalones cortos. No son los que han aparecido, las Miguel, ¿y compañías que han aparecido ahora. ¿Cómo te aguantas? Todo el mundo tiene su calvario. Cristo cargó una cruz, yo cargo. Y con Valentín. Sí, cargo a Valentín. Oh, pero aclare eso. No, mejor eso. No, yo te voy a decir por qué. ¿Y qué efecto podría tener eso legal? Porque dice, ahora aparecen, según los papeles presentados por Alicia Ortega, las 2 compañías que aparecen en Pandora Papers, en los papeles de Pandora, no son las que se mencionaron en la declaración de bienes del presidente. Mira, si no... Lo cual podría implicar una ocultación si no fueron mencionados, voy a ser cándido, yo ejerzo mi candidez. Sí, si no se menciona, no hay por qué asumir que lo hizo deliberadamente. Ahora, si no las mencionó, hay ocasiones en que se van omisiones sin quererlo. Parto de esa premisa, porque no quiero pensar que el presidente de la República, que es un hombre que es rico y nació rico, quiero que sepan que es propietario de hace muchísimos años de una cadena de supermercados en los Estados Unidos. Quiero que sepan que es uno de los accionistas de una... ¿Qué? ¿Cadena de supermercados? Sí. En United States of Estados America. Unidos, sí. ¿Y cómo se llaman? Amigos. Déjalo ahí. Antes de ser presidente. Pero eso no debe ser una información No, todo lo contrario, debe ser una claro. información pública. Quiero que Además, sepan- uno va y le compra a él mejor allá en Estados Unidos, o le vamos a comprar la competencia, le vamos a comprar a otra gente de origen desconocido. Mira, Vamos y compramos quiero allá. que sepan Es la cadena Pueblo. que esa No, o sea, hay una cadena no en lo sé, Florida no que sé. se llama No voy a entrar en Pueblo, detalle grande. de eso. Mire, que es propietario, es su familia, son accionistas de una de las compañías de zona franca por la vía telefónica más grande del país. Creo que ese tienen hombre se como complica la vida 400. siendo presidente. Buena pregunta. Porque Buena pregunta. Eso es lo que yo no Pero entiendo. buena pregunta. Pero buena. Ahorita me dijo Porque su vida se la ha complicado. Ahorita me dijo el Torito. Dice el Torito, ¿y para qué yo decidí meterme en política? Ahí lo mencionaron en una cosa, porque un chofer se le ocurrió decir que había sido conductor del Torito, entonces lo ponen en el tema Falcón. La Procuraduría tiene que depurar, porque hay informaciones que no necesariamente tienen que salir, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y soy abogado de un diputado que él tiene todos los años del mundo siendo empresario de Santiago, Fausto Domínguez. Y resulta que ahora la cogió a un amigo de Valentín, que fue un excelente alguacil y como abogado no le ha ido muy bien. Le ha cogido con decirle Fausto el gato. Y lo tiene vuelto loco, tú. Y resulta
que me dice, yo me metí en política ahora, ¿y para qué fue que yo me metí en esto, por Dios? Porque ahora resulta que, porque él es diputado y es de Santiago, parece que ser diputado ya es... Sí, pero pecaminoso, hay que meterse a la política porque de lo contrario, entonces la política se mete en ti. Sí, sí. Es mejor meterse uno antes de que de que ella vaya. No quiero decir lo otro. Lánzate, que tú eres bueno. No. Yo te digo, Cándido, porque hay mucha gente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, Adelante, Cándido Simón. Sí, pero el punto es... Sí, porque ya me trae... El punto es con eso. Donde yo no debo entrar. ¿A dónde es que voy? Si él lo omitió y lo omitió deliberadamente, entonces habría una violación a una ley especial que es la de declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. Que eso no tiene no necesariamente consecuencias penales, pero sería un tema casi más ético y moral. Sí lo hizo deliberadamente. Ahora bien, quiero que sepan que en el nuevo sistema de negocios, de derechos de negocios, hay unos conceptos que se llaman, por ejemplo, el debería saber. El que a sabienda. No, el que a sabienda es otra cosa. Eso de la ley de lavado de activos. No, el que debía saber, porque, por ejemplo... El que debía saber es como para, por ejemplo, el que en el banco es el oficial de cumplimiento. Sí, o por ejemplo, exactamente, el oficial de cumplimiento, que es el que debía saber que los orígenes de los dineros que depositaron son ilícitos. Legítimo. Y si no, averiguarlo, porque la ley dice, si depositas más del equivalente a $10,000 al cambio local, entonces ya deben averiguarlo. Se deposita muchísimo dinero aquí porque la gente de Falcón tenía muchísimo cuarto en los bancos y nadie se dio cuenta. Eso de la ignorancia deliberada, que es otra cosa. ¿Y dónde estaba? Bueno, Escúchame. Yo estaba ahí, yo no lo vi. Yo estaba esperando que salieran en su cuarto para reclamarlo como propio. Sí. Pero el punto, dicen que ocuparon $7 millones. 3. Bueno, 3. Sí, a una persona que vendió unos terrenos en 94. Eso mira como un avión que ocuparon en Puerto Plata que después nadie era el dueño. Yo le dije, pero démelo a mí. Exactamente, ven acá. Si nadie lo reclama. Yo lo reclamo. Exacto, digo, te van a hacer un daño porque eso es un gasto, imagínate. Sí, ¿quién mantiene un avión? Hay que tener mucho dinero. Primero tiene que tener un piloto. Sí. Pero bueno, lo que importa y un mecánico. Y pagarle aunque el avión esté en tierra. Continúa, Cándido. Sí, si tiene que pagar estacionamiento. Es como los yates. Mira, lo que importa es retener que hay un concepto en derechos de negocios modernos que por el tema del lavado de activos, tú debieras, vamos a decirlo más derecho, debieras saber el origen de los dineros a la persona que tú le estás comprando. Ejemplo, ustedes sabían que aquella famosa villa que dicen que era de Robiú, que no era de él, porque nunca compró eso. ¿Sabían que esa villa la compró una compañía vinculada a una familia muy notable de este país? Porque, atiéndase, porque en una venta pública subasta, en $225,000, vale como 500. Y sabe que esa... Pero no es una villa, es espectacular. No es una gran cosa. $500,000 no es una gran cosa. Sí, no, pero para los fines. Sí. Cuando estamos hablando de villas. Y para el sitio, sí. Estamos hablando de en sitios, por ejemplo, como Casa de Campo, que ahí tú puedes conseguir una villa en ¿cómo se llama? En el área de golf vieja, de esa de madera. Sí. Que te pueden costar ahora 300, 400 mil pesos. ¿Dónde? ¿En casa de campo? En casa de campo. Búsqueme toda la que usted tenga. No, de esas que están desvencijadas y que se arreglan, que se compran para... Pero hay villas ahí que cuestan $20 millones. Es lo que estoy diciendo. Pero escúchame, pero te compran una villa así barata, la remozan y te la venden en 10 o 15 millones de dólares. Ahora, ¿sabe que en ese caso, para no perder la idea, esa compañía que es propietaria, cuyos propietarios son de una de las familias más notables de este país, gente con origen definido y transparente, se la vendieron a la pastora. A la pastora, atiéndase. Entonces investigan porque Robiú dicen que se la compró, que no es verdad, a la pastora. Para usted comprarle a alguien, usted no tiene que averiguar. Ahora, para venderle, usted tiene que averiguar. Y resulta que se la vendieron a la pastora, esa compañía. Yo le dije, bueno, si me van a procesar a Robiú, yo voy a llamar como interviniente forzoso a los que le compraron. Lo que le vendieron a ella, que sí tienen que dar explicación. ¿Y quiénes le vendieron a ella? Déjalo hasta ahí, Miguel. Una familia prestante de la sociedad dominicana. Mencionamos a la pastora, mencionamos a Robiú. ¿Y por qué no mencionamos a lo que le vendieron a la pastora? Porque no ha habido un proceso aperturado. Si el proceso se apertura penalmente, usted no hace nada con hacerle daño al buen nombre de una familia que todavía
no ha sido imputado la persona que está como intermedio entre la Sí, la sí, persona pero que la vende y el que cadena- compra. La cadena, La verdad, Valentín, que tú eres brillante. Gracias, Me hermano. sacaste de... Pero la cadena, Me sacó de la la castaña. cadena de responsabilidad. Sí, pero como ese no es el tema central, de verdad, y no por evadirlo, lo que no quiero es distraerme, a donde voy Sí, es a que nos eso. estamos como yendo del Sí, tema. sí. y No, queremos no volver. estamos entrando en el Es tema. que- es que tú- de te Miguel. presentaron a Olga Almanza. Yo estuve Oh, con ella hace claro. rato. Ella quiere hacer una pregunta. No, yo no quiero hacer una pregunta. Ah, bueno, no la haga, continúa. Yo Candy. estoy aquí como el libro, leo, aprendo y me divierto. ¿Qué? Miren, otro caso. Yo quiero hacer una pregunta cuando salgamos del tema de las offshore. Sí, mire, otro Offshore tema. Mejía. sí, Oh, yeah, baby. otro tema. Por ejemplo, hay un caso, hay un concepto nuevo en derecho de negocios internacionales que se llama la ignorancia deliberada. En palabras más llanas, ¿se puede decir una mala palabra por aquí? Sí, sí, Sí. claro. Hacerse pendejo. Hacerse y loco. Hacerse pendejo. Pero pendejo no es una palabra. Está bien, pero- No, yo pensé que era otra cosa que yo decía. Que Pero sí iba a óyeme, ser- y además óyeme, nosotros pensaba que le sí iba, damos- sí iba a ser otra le va a cosa. dar un- Nosotros usamos la palabra pendejo como en una acepción que no es la real. La verdad que ustedes son equilibrados, porque la cháchara de Valentín, la seriedad ortodoxa de Miguel y Leila en el El centro. sobrio. Y Orga como sexto hombre. Sí. Orga. Mira, óigame en esto. Hay un concepto moderno de... Yo en los meses que tengo aquí nunca había aprendido tanto ni en la universidad, ni en la primaria, ni en la secundaria. sobre todo de historia. Mira, hay un concepto moderno que se llama la ignorancia deliberada. Hay una jurisprudencia interesantísima con el tema de los papeles de Panamá, que resulta que, ¿cómo se llama el mejor jugador Messi, de Messi que más se aplauda. Messi que más se aplauda. Sigue. Messi. A los focos tú traías muy bien a los dos. Mira, Qué ofensa, Dios mío. ¿cómo que fue Voy a eso? hablar Qué con mi amigo. ofensa. Voy a hablar con mi amigo a los Tal vez, focos. ¿Usted se tal vez, acuerda? tal vez Santiago usted- algo personal con No, No, ese para es mi amigo. nada. ¿Esto cliente? No, ella es abogada del youtuber, fulano de tal. Sí. Donde quiera. Ella es abogada. No, No, el ¿Qué youtuber. pasó, don Miguel? El youtuber es, Bueno, donde puede quiera ser cae, abogada. no sé qué raro, ahorita se aparece ahí la audiencia del tema de la ingeniera Leslie. Afirme que ahorita aparece dando declaraciones ahí. Lo que pasa es que Emily Colombi, que es la abogada de la familia, no coge corte. Tú verás. Pero él una vez publicó que Robiu acababa de ser detenido. Yo estaba en Barahona haciendo un programa especial con el maestro que pasa el test donde tiene que estar Willy Rodríguez un sábado. Y me escriben eso. Digo, y dije una mala palabra, y entonces le escribo a Rubio, ¿cómo se siente? ¿Y usted? Dice, no, aquí todo bien. Para yo averiguar. Y la preso. Y entonces le digo, ¿y por dónde anda usted? No, yo estoy aquí en casa. Y lo llamé. No le dije nada. Eso estaba quemándose en las redes, porque a este personaje se le ocurrió que Rubio acaba de ser detenido. Y me doy cuenta que no está detenido. Entonces subí un Twitter. Y dije, es falso que el general Robiu, lo menciono porque hay un tema con él, que el general Robiu haya sido detenido. Le sugiero al youtuber fulano de tal, de muy buen porte, que busque notoriedad de manera más decente. Deporte es un abogado. No. Ay, don Miguel. No. No, porte, deporte, Ah, bueno, de ok. estatura, deporte es un desodorante. Yo pensé que era un hombre de Y Félix muy Porte. bueno, perdón, que valga la payola, porque eso es la fórmula de mi Óigame abuelo. eso. Yo pensé que La eso, fórmula de mi óyeme, abuelo. Leila, óyeme, eso Un para... abogado de Félix Porte. Óyeme, ese desodorante del deporte, para cuando usted ha sudado mucho los pies, es excelente. Yo lo sé. Y el Mira, mismo por pero Cándido, después te recuerda, reba- Cándido, ¿Eh? Yo soy Mejía Roldán, Laboratorio Roldán. Ah. Lo fundó mi bisabuelo y es el primer laboratorio del país. Sí, es verdad. Y es la fórmula del deporte de mi abuelo. Qué lindo. La fe que la gente le tiene al Vivaporú y demás hierbas aromáticas es el síntoma más grande de subdesarrollo que hay en este Y país. el deporte. Y el desodorante Cándido, deporte, escúchame, ¿y el desodorante deporte? No, es muy Pienso bueno, igual, muy bueno. pienso igual. Muy ¿Algún muy problema con muy Laboratorio muy, Roldán? muy bueno. No, muy Ninguno, muy ninguno. bueno. Te rebalan los El pies cuando te deporte- No, el oye, deporte y te quita el sirve mal para olor. todo. Yo estoy Sí, clara ¿eh? que no es nada Te- más para te- desodorante. te Yo lo quita- uso para muchas cosas. te quita
Claro. me ilustra al respecto, pero Sirve tú como, te lo sirve- pones en sirve los pies. como exfoliante con sal. Tú lo mezclas con sal. Oye, con oye, de sal. Para Oye, todo. oye, Eso te sí lo- sirve para Te lo todo. pones en los pies, ¿verdad? Sí. Y después tú resbalas, entonces tú pones un zapato. Señores, vamos a la cosa. Eso de desodorante pero se Miguel, usa como una pomada. Pues, Tú ¿verdad? tienes que Y para cogerlo pañalito, con los para dedos y pañalito echártelo. también. Sí. ¿Cómo fue que nosotros saltamos del tema de Por Dios offshore santo. al deporte? ¿Qué amplia gama de temas Mire, se tratan el- aquí? Offshore Rodríguez, adelante. No, el punto es que en el caso de Messi, su dinero lo manejaba su papá. Y surge una información de que él estaba evadiendo impuestos a través de los Panama Papers, los offshore. Y lo procesaron. Y ¿sabe qué? Él dijo, es que yo no soy que manejo el dinero, lo maneja mi papá. Entonces los jueces le dijeron, ajá, teoría de la ignorancia deliberada. Usted sabía y está ignorando deliberadamente que estaba evadiendo impuestos en España y lo sancionaron. Ahí no juegan con eso. O sea, ¿cuál es el punto? Primero que no es ilegal o ilegítimo, porque lo de legal sería que en sistema jurídico nuestro esté por escrito en una ley. El legítimo sería que sea una práctica común y los offshore lo son, y en derecho comercial de negocios los usos y costumbres son una fuente de derecho, igual que la ley, a veces de mayor categoría, en este caso lo son, de manera que no es ilegal tenerla. Lo que sí sería ilegal es omitir intencionalmente la declaración, en su declaración jurada, esto como una fuente. Si lo hizo con la intención deliberada de evadir la información cuando usted asume una función pública. Y cuando tú tienes... Y A ver, el sí. otro tema es que si usted está evadiendo impuestos de manera pecaminosa a través de ese mecanismo comercial, entonces no puede alegar que desconocía que eso era ilegal, porque sería ignorancia deliberada, por lo que sí podían sancionarlo. Desde mi punto de vista, en el caso del presidente Luis Abinader, el hecho de que tenga compañía de esta naturaleza no lo hace pecaminoso en sí mismo. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú usas algo legal para cometer un hecho ilegal? Por ejemplo, el correo en Estados Unidos. Normalmente es legal. es legal, pero usar el correo Para traficar, por ejemplo. para Para traficar distribuir o droga. para distribuir droga, todo eso es un delito. Para Entonces, enviar antrax. Sí, Para enviar claro. antrax. Sí, Claro. sí. Entonces- Es un delito federal. si yo quiero hacer una especie de comparación, ¿no? Con el correo americano y los paraísos fiscales. Tú estás usando una cosa que está permitido, un paraíso fiscal, para aprovecharte y esconder ganancias. Y cuando tú escondes ganancias, tú estás evadiendo Evade impuestos. también. Y lavando dinero. Pero peor, que es lo que yo quería que el peor, no peor, muy peor. Pior es un nombre muy hermoso. A mí me disgustó. Pior. Peor. A mí no me gustó. No que me disgustó. No me gustó. Es un localismo sureño. La respuesta oficial que se dio al respecto de los Pandora Papers y el presidente de la República y su familia. Porque ellos establecieron con aparentemente muchísima justificación y razón el hecho de que ellos no habían declarado eso o habían acudido a ese sistema, porque hasta el año 2008, fue la declaración oficial, hasta el año 2008 la República Dominicana no contaba con unas leyes que permitieran el ejercicio comercial y financiero para las empresas corporativas, pero hace 12 años, del 2008. O sea, está bien, perfecto, te compro la idea, está ahí, pero ya del 2008 para acá hacen 12 años. 12 años. Quiere decir que usted ha tenido todo el tiempo del mundo, más unos días, para ajustarse a una serie de legislaciones modernas que han surgido en la República Dominicana y que amparan la situación corporativa financiera de esa entidad que ustedes tienen, y tener todo aquí, como la tenemos todos los dominicanos. Todo aquí, digo todos los dominicanos menos los ricos y los evasores de impuestos, los ricos y los lavadores de dinero y los grandes capos y narcos. ¿Y por qué tú nos comparas a nosotros con los lavadores de dinero? ¿Tú tienes dinero en una offshore? No, pero Pero, estás Valentín, ofendiendo a los Valentín, ricos. Me en siento el mismo aludido. comunicado, Valentín, el presidente se desvinculó. ¿Cómo fue? Valentín, en el mismo comunicado, el presidente, quien redactó el comunicado, especificó que el presidente quedó desvinculado de la administración y gestión
de todas esas Es sociedades. que él no de lo la puede, familia. es que es incompatible con su función de presidente de la República. Eso no tiene que decirlo. Lo O que sea, sí, que al día de hoy lo él que no sí. tiene vínculo con esas Oye, sociedades. perfecto. Eso está muy chulo. Eso está muy chulísimo eso. Como pasó con el presidente Lazo, creo que fue, que no tenía vínculo con una empresa que le había vendido a su mejor amigo, pero que estaba todo supeditado a que el Estado no tomara una serie de decisiones en el tema medioambiental para afectar esa producción minera. Entonces, mira, aquí indefectiblemente que todo esté legal, algo no huele mal, algo no huele bien en Dinamarca. Algo no huele bien en Dinamarca. Porque creo que hemos tenido el tiempo suficiente para ajustarnos a una realidad jurídica en la República Dominicana. Y no es verdad, óigame, no es verdad. ¿Tú quieres hacer? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, Pero mira, termina. ¿Para mí o a Valentín? A usted. Ah, sí, eso tuvo No, su no es cocorícamo. verdad. Eso tuvo su cocorícamo. Continúa, no es verdad. Claro. sí, que cierre. Decía tú. Yo decía, ¿era yo? Sí. Decías. Bueno, que no es verdad que el acudir a los paraísos fiscales no representa necesariamente niveles de gananciales y no representa necesariamente o no deja de representar necesariamente niveles de evasión. Eso es así. O sea, usted acude a un paraíso fiscal porque usted va a pagar menos impuestos usted va a pagar o no va a pagar impuestos. Pero usted tiene una fuente de producción en la República Dominicana. Es obvio que ese impuesto que usted no va a pagar porque está reportando en el paraíso fiscal, es aquí donde no se va a pagar. No, pero yo creo que hay una cosa mucho más importante que eso, que hay que tomar en cuenta. Uno de los discursos más reiterativos del presidente de la República, desde que asumió la presidencia, es crear en el ánimo nacional confianza en la República Dominicana. Pero tú, o usted, señor presidente, que... No, la familia, vamos a decir. pero... La familia. Pero yo no puedo, usted no puede decir que hay que tener confianza en el país si usted no la tiene, porque usted tiene su dinero fuera del país. Yo quiero pensar lo siguiente. Permítame. Antes de... Olga, por favor. No, pero Don Miguel hizo... No, eso fue un comentario. El señor tiene la capacidad de tener 15 preguntas. Perfecto. Déjeme cerrar ese tema breve. Mire, con el tema del presidente, dos cosas. Y yo no estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo un comentario. Yo pienso dos cosas y eso es lo que voy a hacer también. Primero, esa declaración debió darlo José, su hermano, que es el que maneja sus empresas. Correcto. Porque es un tema, no es una crítica al presidente, Claro. sino la inversión que él la hizo antes de ser presidente. O él, como hizo y no Piñera. El encargado de Relaciones Públicas de la presidencia debió hacerla la compañía o el consejo de la compañía. Y pagarlo el consejo. Explicando, Mira, Pero es verdad. claro. Pagaron el consejo, ¿verdad? Sí, Pero sí, no, claro. pero, Se pagó como un comunicado oficial del gobierno dominicano. bueno, pero está bien. Cuando no había ninguna referencia al gobierno dominicano, sino al presidente de la Y el República. Aquí hay otra emisora, ¿verdad? Yo puedo irme allí me tratan mejor. Allí no me empujan. Allí me dicen patrón. A mí, patrón. No, hay un patrón ahí. Sí, él me dice patrón. A todo el mundo. Mire, igual que el productor. Mire, por una parte, esa declaración debieron darlo a ellos. Y segundo, desde mi punto de vista, observen lo siguiente. Ahora, este programa va a tener poco anuncio del gobierno. Mira, no, dije, Ninguno. Bueno, yo dije que él tiene inversiones en Zona Franca. Dije que él tiene inversiones en una cadena de supermercados en los Estados Unidos. ¿Por qué si a usted le está yendo bien en un negocio en el exterior, por el hecho de yo ser presidente, tengo que traer la cadena de supermercados aquí, que la competencia es más apretada? Primero, segundo, si el dinero que él guarda a través de esa compañía es producido en los Estados Unidos, aquí no se paga impuestos por lo que tú produces en Estados Unidos. Claro que no. No, pero y no puedes doble tributar tampoco. Tú no puedes tener doble tributación. Si pagaste impuestos allá. Te convencí. Tú ves que nosotros no, pero que tú me tienes convencido hace tiempo. Don Cándido. Sí. Usted sabe que nosotros somos un patio. Vamos a la entrevista, ahora me Sí. van a entrevistar. No. Una pregunta. Dos tipos que han venido a tirarle gancho. Leila, ayúdame. Ah, está Leila. Pues. Está escondidita, pero ella está ahí. Usted No, la yo- oye. Yo Ella- estoy aquí, gozando. pero oiga,
quiere hacer una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Esto es un patio, República Dominicana es un patio y por lo general yo soy de la gente que piensa que cuando se abre un debate respecto de un tema que afecta a una figura política, por lo general se divide en dos bandas, a favor y en contra, dependiendo muchas veces de las pasiones que le hierven a la gente por Y los dentro. intereses creados. Exacto. Entonces, cuando uno sale de esa pasión y comienza a analizar el tema desde fuera, uno analiza que esto es algo que apenas se utiliza aquí como información para volverle un debate político. Sin embargo, fuera, la cosa es completamente distinta. Cuando uno analiza otro nivel de la información un poquito más arriba, se da cuenta de que las empresas offshore han estado siempre ahí. Eso es parte incluso del sistema capitalista, de lo que es el libre mercado. Todo el mundo sabe que es parte, es una cosa no escrita del comercio internacional. La pregunta que a mí me surge, más allá del debate de si está bien o está mal, es ¿por qué se filtra ahora esa información cuando esa información es completamente verificable desde hace muchísimo tiempo? Porque mucha de esa información está disponible. Muchos bufetes de abogados tienen el servicio de abrirle a las personas. Usted lo puede hacer incluso por internet, en una página web, usted puede crear una empresa offshore. Entonces, ¿por qué en este momento? La pregunta viene acompañada de otra, que es, muchos grandes líderes de medios independientes a nivel internacional establecen que esto es una forma de Estados Unidos tener injerencia en los países en vía de desarrollo y que es una forma de vincularse a asuntos políticos sensibles para poder tener una voz y tomar decisiones dentro de otras naciones. Cuando se elimina el problema aquí en República Dominicana, ¿por qué se revela esta información? ¿Por qué se filtra esta información en este momento? Mire, ellos no la filtraron, ellos la publicaron. Exacto. Y lo otro es que No, pero ellos habían anunciado que estaban investigando esos Exacto. papeles. Sí, porque eso... Porque son millones de sí, papeles. y eso es una corporación internacional de periodistas de investigación. Que está financiada por las principales empresas norteamericanas y británicas. Bueno, Probablemente. Anunciar, y para que tú sigas ahí mismo, que hay varios países que tienen medidas antiparaísos fiscales, entre ellos España, Estados Unidos, En teoría. Ecuador, no. Medidas antiparaísos fiscales. Es que están siendo cuestionadas porque se ha descubierto que es un vehículo, un medio para financiar actividades ilegales como el terrorismo. Señores, Como el terrorismo. Ahora, Cándido. Es que el sistema capitalista trae sus propias trampas. De hecho, las reglas son hechas para ser rotas. Yo vivo de ellos. Como los corazones, ¿verdad? Sí, yo vivo de la gente Profundo, Hasta para poesía damos aquí. de gente que rompe las reglas. ¿Por qué? ¿Por qué lo presuntamente, hace ese medio? Presuntamente. ¿Por qué lo hace ese medio? Pues, amigo, ¿ustedes saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de la información que publicó ese medio. Si ustedes lo hubieran tenido, lo sacan también porque eso es comunicación. Y eso da mucha ¿A qué opinión. medio tú te refieres? Y el otro tema ¿A quién es... lo publicó? No, porque eso lo publicaron fuera del país. No, pero ellos son Sí, pero- parte pero del ellos- consorcio. ¿Quién no lo publicó? ¿Tú sabes quién no lo publicó? No. Ningún periódico de la República Eso Dominicana no lo publicó. funciona así, Ninguno. Valentín. Ellos son parte de un consorcio Claro. organizado, Pero pero, de la acuerdo, pregunta mía no va pero en de ese acuerdo, sentido. pero de acuerdo. A mí lo que me pasa es lo siguiente, yo entiendo que esas compañías siempre han estado ahí, Claro. y que muchos de esos grandes empresarios que dominan la política internacional han sido beneficiados Claro. también del tema de las offshore. Es algo, como dije, y como estableció don Cándido, no es ilegal desde un punto de vista de lo que es la costumbre y de lo que ese concepto pesa dentro del derecho. Sin embargo, eso se da ahora, en este momento. Yo siempre me pregunto, ¿a quién beneficia la publicación de esa información justo ahora? Bueno, Porque la gente... publicación se da ahora, no el hecho. Sí, La pero publicación. lo que pasa es que yo entiendo ¿Qué que publicación? se ha focalizado el tema a un nivel Mire, político aquí. Sí, mire, hay un tema de geopolítica que consiste esencialmente en mantener bajo control a los países en desarrollo para que no se desarrollen. Por ejemplo, ustedes recuerdan, yo no había nacido, pero me lo contaron, cuando Ajá. Balaguer dijo que en este país... Espera. Ponme la risa grabada que hay por ahí. No, yo leí a Miguel, yo leo a Miguel. Que cuando Miguel debe recordar eso, pues fue de él que yo lo leí después de adulto. Pero yo cuando no había Bala- nacido y tú sabes, y yo Cuando sé que Colón descubrió América. ¿Seguro? En teoría. Y yo no he visto a Jesucristo y bueno. creo en Él. ¿Cuál es el tema? Claro. Mire, yo no he visto a Dios, pero creo en Él. Es creer, no saber.
El punto es que Balaguer... Ahí te ganaste a mi esposa. Sí, Balaguer, sí, nos llevamos muy bien. Mira, Balaguer dijo que en este país hay 300 millonarios y la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿Y qué pasó con la gente, con la urbanización El Millón, donde estaban esos millonarios? Nada. ¿Y sabe de qué se trata? Lavado de activos por corrupción. Eso de lavado de activos es una modalidad de control. ¿Por qué? Porque en el corazón, donde estamos nosotros aquí, en el sector de Piantini, el sector de Naco, hay unas torres que cualquier apartamento de eso te cuesta 5 o 6 millones de dólares. No, de dólares. Y hay una torre de sí. 60. No, de dólares no, De euros. No, 5 millones de dólares no te va a costar un apartamento aquí adentro. De libras esterlinas. Déjalo así. Te digo cuánto. Te puede costar 1 millón o 2 millones. Miguel, Bueno, está bien, pero 5 déjalo millones o 10 ahí, millones. déjalo ahí. Yo te puedo llevar a uno. Unos dólares más no importa. Porque Dólares es más, que, dólares Miguel, es que el que consigue los cuartos de manera mala vida le importa un bledo. No compran por cuánto cuesta, sino por cuánto quieres. ¿Entiendes? O sea, no compra por cuánto vale, sino por cuánto quieres. Exacto. ¿Cuánto tú quieres por ella? Bueno, porque es una forma, es Sí. la forma más conocida de lavar Seguro. dinero. Entonces vale tanto cuanto tú pagues por ello. Ahora, lo que importa retener es lo siguiente. Si ustedes ven esta área desde un apartamento de eso, un dron o de un helicóptero, que tengo amigos que me han sobrevolado, hay un desarrollo impresionante de la infraestructura. No estoy diciendo que todos sean productos de lavado de activos, pero en la torre donde vivía David Ortiz, que ganó su dinero dándole batazo a una pelota, en esa misma torre Y huyendo. vivía César el Abusador, quien está preso por supuesto narcotráfico y lavado de dinero, en el corazón de esta área. Es decir, A unas esquinas de aquí. y el centro de Panamá. Usted sobrevuela Panamá y es una cosa impresionante la cantidad de torres que hay ahí. Vacías todas. Vacías porque eso era producto de la corrupción en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, del dinero que se robaban en Venezuela. Que parte de la crisis de Venezuela tiene que ver con eso. Y tú No, porque Panamá es un centro financiero. Y es un centro financiero donde se oculta mucho dinero. Exacto. Tú sabes que es Panamá, y respeto mucho a ese pueblo, y era parte producto del narcotráfico de Colombia que colindan. O sea, no estoy ofendiendo a Panamá. Lo que estoy diciendo es... Oye, Ahí Panamá... estuvo uno de los pillos más grandes que ha dado América Latina, que es Manuel Noriega. Esa risa nerviosa, ¿eh? No, es una risa de candidez, tú sabes. Porque mira para dónde me metió. ¿De qué? De candidez. Tú sabes que a Noriega, a propósito de la pregunta que hace ella, a Noriega ahora anda Carlos Leder diciendo que él le mintió a los fiscales norteamericanos para que no lo condenaran a pena de muerte. Carlos Leder, el mentor del narcotráfico, del tráfico de drogas de Colombia hacia Estados Unidos. Ese es el valor que tiene el ¿cómo se llama? El testigo preferencial. El testigo chivato. Premiado, el chivato. Ese es el valor que tiene, porque ellos lo que quieren es salvarse. Van a decir lo que le digan que digan. El Alejandro Girón. Por ejemplo. Sí. O sea, oye esto. Entonces, a Noriega, el sistema norteamericano, los norteamericanos fueron y se los robaron y lo procesaron y lo condenaron porque Carlos Leder, va a ser un delincuente porque está condenado y creo que ya cumplió condena. Carlos Leder, el que entrenó a Pablo Escobar para vender droga, producir droga en Colombia y mandarla a Estados Unidos, principalmente después a Europa. Carlos Leder atestigó contra Noriega diciendo que era el narcotraficante. Y resulta que ahora Carlos Leder, que ya está en libertad, creo que está en Alemania, porque él es de origen alemán, Colombo alemán, acaba de decir, hace unos años dijo, que él mintió para salvarse. ¿Y qué hicieron los norteamericanos? Tomaron a un presidente, como usted quiera, irredento, porque Noriega estaba revelado con los Estados Unidos, y tomaron el control de Panamá. Es decir, el tema del imperialismo, de los imperios, imperialismo suena feo, de los imperios, es que se han impuesto a sangre y fuego de los países subdesarrollados o en desarrollo. Ejemplo, ¿sabe cuánto le cobró Francia a Haití para permitirle su independencia? $3 millones cuando los cuartos valían. Hasta recientemente fue que pudieron terminar de pagarlo. Eso explica. ¿Sabes cuánto le cobró Fidel Castro a Angola? ¿Cuánto le cobró? Millones de dólares. Todos esos médicos. ¿Tú crees que esos médicos cubanos
que están en el exterior son gratuitos o una demostración de solidaridad internacional? Oye, chico, yo creo que usted tiene un problema contra el comunismo, chico. Bueno, lo tengo, Como sí, dice, no hay duda. como dice el poeta dominicano de origen Santiago Rodríguez y senador del país Antonio Maite. Este hombre vive ladroneando a uno. Sí. Él llamaba a Willy y le decía, pero Willy, ¿qué es lo que le pasa a Ricardo Nieves conmigo? Que me vive ladroneando. Es que yo le he quitado una mujer a Ricardo Nieves. Mira, pero ¿cuál es el punto? Que Francia como imperio aplastó a Haití para facilitarle su independencia. ¿O acaso España, que pretendía ser imperio, no intervino? Fue un imperio más grande que el francés. Sí, a posteriori. Pero en términos de extensión territorial, pequeño como Francia, no como los angoles o como los mongoles, como China, con Gengis Khan. Conmigo no. No, pero los españoles llegaron más lejos que los ingleses. Pero Gengis Khan Cándido. fue el emperador que conquistó más terreno, más territorio del mundo. Cándido, lo bueno sí dura Pero poco, lo que importa, Cándido, lo que importa- lo bueno sí dura poco, ¿eh? Sí. Lo bueno Vamos a se tener va que rápido. traerlo porque él no me respondió a la pregunta. Si no le respondió, ya el tiempo Se acabó el tiempo. Y ella preguntó. Leila preguntó. Leila, tú no la dejaste. No, pero que a veces uno como comunicador no tiene que hablar tanto. A veces simplemente también aprender. El autoentrevistado. Yo me pregunto y me respondo. Mira, es que los abogados penalistas hacen Tú eso. te preguntas, Oye, los abogados penalistas hacen eso. se Mire, responde y le dice después al juez, dice que yo estoy equivocado. uno le dice al juez, mire, el Ministerio Público va a venir y va a venir por aquí. Entonces uno le mata el gallo a la funda. Exactamente. Si tú fueras periodista, tú serías de aquellos que hacen una pregunta. Sí. Él mismo se contesta y después dice que el ¿Tú entrevistado está sabes- equivocado. ¿Tú has visto el hijo de Buellón? ¿Tú has visto el hijo de Buellón? ¿Cómo se llama? ¿Tenemos que ir? Pues yo ando justa, sí. No, el hijo de él. Él- ¿Me apagaron el micro? No, Él hace no. una teoría del tema, entonces después termina haciendo una pregunta que él mismo se responde. Señores, ha estado con nosotros Cándido Simón y Leila quiere decir algo. Gracias, Cándido, por haber estado esta tarde en el rumbo de la tarde. Esperamos que se repita pronto para poder continuar y yo hacerte más preguntas. Gracias, Cándido. Donde surge la noticia.